Entonces es importante que veamos democracia. Entonces les doy la bienvenida a su clase de democracia. Estamos en la página 98, ¿cierto? Juan Gabriel, ¿me ayudas por favor con la lectura? Título completo, todo. Le ponen la fecha, por favor, en la parte superior a su cartilla, ¿cierto? Le vamos a poner la fecha a todos. Todos le ponemos la fecha del día de hoy. Estamos a 8 de mayo del 2020. Sami, ya te doy la palabra y ya te doy para que puedas participar en la lectura, ¿listo? Me acuerdo de Samuel, de Nicolás, para que puedan participar. Cuéntame, Samuel. 05. De hecho, ¿en qué página estamos? Es que me perdí. 98. ¿Listo? Voy a anotarles por aquí la página y la fecha. Entonces, página 98, ¿cierto? Y estamos a 08. Ay, perdón. 08 del 05 del 2020. Listo. Para que lo pongamos en la parte superior de su cartilla. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí te dejo iniciar, Juan Gabriel. ¿Qué es la democracia? La democracia es el... No. Demografía, ¿listo? Ya. ¿Qué es la demografía? La demografía es la análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El acento procede de un vocablo griego compuesto que puede traducir el descripción como descripción. El pueblo, esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y la desarrollo de una colectividad desde una perspectiva cuantitativa. Muy bien, Gabriel. Listo. Entonces vamos a ir prestando atención tanto a la lectura como a la explicación que yo les voy a hacer aquí en la pizarra. La lectura nos habla de que la demografía es una forma cuantitativa de explicar cómo están las poblaciones humanas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que en las noticias hablan de la cantidad de personas desempleadas que están en nuestro país, por ejemplo, que no tienen empleo. ¿Alguno de ustedes han escuchado? O otro ejemplo, ¿listo? Un ejemplo, por ejemplo, en la actualidad, ¿cierto? De cuántas personas están enfermas en estos momentos en nuestro país, ¿cierto? La demografía nos ayuda o se ayuda a partir de la estadística. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que se encarga de estudiar o de analizar los comportamientos de algunas situaciones en las sociedades. ¿Qué significa? ¿Listo? Quiero que por favor todos estemos aquí muy atentos. ¿Listo? La explicación es la parte más importante de la clase del día de hoy, ¿cierto? Es nuestra explicación. Entonces, Sara Juliana, por favor, y los demás estamos prestando mucha atención acá. Entonces, la estadística se encarga de estudiar cómo se están comportando este tipo de situaciones que se nos presentan en la sociedad. Juan Andrés, ¿estás prestando atención? Estamos atentos acá. Yo quiero ver a todos los niños muy atentos el día de hoy acá, porque veo que hemos tenido muchas dificultades con el hecho de las explicaciones y también se debe a que no estamos prestando mucha atención. ¿Listo?
Entonces lo que analizan la estadística es cuántos, por ejemplo, en el momento, cuántas personas están de pronto desempleadas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que en un total, por ejemplo, existen en una ciudad, es un ejemplo, ¿listo? En una ciudad existen 100 personas, viven 100 personas, ¿listo? Cambiamos este color que está como un poco opaco, listo. Que en una ciudad hay 100 personas, ¿cierto? Entonces la estadística se va a encargar de analizar lo siguiente, de reunir estos datos y decir cuántas de esas 100 personas están trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que de esas 100 personas, 80 personas trabajan en diferentes labores. Puede ser en construcción, puede ser como ingenieros, como abogados, sí, como lo que sea, pero que 80 personas trabajan. Y las 20 personas restantes de ese 100% no trabajan, ¿listo? Entonces aquí vamos a anotar. Entonces vamos a decir que estas primeras 80 son las que sí trabajan y que estas son las que no trabajan. ¿Listo? Las estadísticas se van a encargar de analizar por esto, o la estadística se va a encargar de analizar. Y cuando nos hablan de cuantitativo, significa de que utiliza las matemáticas para analizar cuántas personas están trabajando y cuántas no. Y cuál puede ser la posible razón por la cual estas personas no están trabajando. ¿Listo? Es un ejemplo de cómo trabaja la demografía. Primero, toma el total de las personas que viven en un territorio específico y a partir de allí va a analizar un tema en específico, un tema en general que puede ser el trabajo, puede ser alguna enfermedad como la que estamos viviendo el día de hoy, el virus que estamos teniendo, ¿cierto? Entre otros, ¿listo? Por ejemplo, en este salón podemos hacer una estadística pequeña. Tenemos, ¿cuántos estudiantes estamos acá? ¿Cuántos estudiantes somos en total? Jorge, de nuestro curso, ¿cuántos somos? 19. 19 estudiantes, listo. Tenemos 19 estudiantes en total. ¿Cuántos se conectaron el día de hoy? 17. 17, perfecto. Entonces, ¿cuántos no están asistiendo a la clase del día de hoy? 2. Perfecto, 2 personas. ¿Y cómo pudimos hacer esto? Primero, analizando una situación en específico, que es la cantidad de estudiantes que tenemos y que están en nuestra clase, ¿cierto? Y cuántos no. ¿Cuántos estamos estudiando y cuántos no? ¿Cierto? Ese es un ejemplo de cómo analiza la estadística y la demografía el comportamiento de un fenómeno o una situación en particular. ¿Listo? Continuamos con la lectura. Nicolás, por favor, ¿estás? Nicolás Díaz, continúas con la lectura. Teacher, perdón, pero acaba de entrar en donde vamos. Listo, estamos. Ya sabes que mucho cuidado con el tema de llegar tarde, bueno. Ok. Porque Ahora, profe, ahora toca corregir el 7 y, poner un 8 y a donde dice 2 poner un 1. ajá, sí, porque llegó otra persona. Muy bien, listo. No, profe, perdón, faltarían en este caso, seríamos 17 porque tú no cuentas porque tú eres la profe. Ok, 17, sí, 16. 17 ahorita con el compañero que llegó. Muy bien. Gracias. Listo, muy bien, están muy atentos, los veo atentos. Estamos, Nicolás, en la página 98, estamos hablando de qué es la demografía. Juan Gabriel acabó de leer el primer párrafo. Tú vas a leer el segundo, ¿listo? Bueno, sí, señora. Para la demografía, la población es un conjunto de personas vinculadas por nexos reproductivos que pueden identificarse por particularidades culturales, sociales, geográficas, políticas o de otro tipo. La población, por lo tanto, tiene continuidad en el tiempo, aunque no es eterna.
Listo, muy bien. Continúa Scarlett, por favor. Los demás estamos siguiendo la lectura, ¿listo? Tercer párrafo, Scarlett. Página 98. Los demás ya saben que están siguiendo la lectura y están subrayando las palabras desconocidas. A partir de esta definición, podemos entender la demografía. Es la ciencia social que se encarga de analizar los procesos que fijan la creación de mantenimiento y la eventual desaparición de las poblaciones. Nociones como fecundidad, movilidad y mortalidad son claves para la demografía, ya que determinan la estructura de cada población. Listo, muy bien. Entonces hasta aquí les voy a explicar una cosita muy interesante y muy importante. Ya saben que hasta el final yo les doy la palabra, ¿listo? Para que me puedan hacer preguntas. La demografía que nos está hablando en este caso en particular. Lo que estamos haciendo aquí, lo que hicimos inicialmente fue un análisis demográfico, pero lo que vamos a hacer a continuación y me van a prestar mucha atención. La demografía, como lo dice la lectura, se encarga también de analizar los movimientos de la población. ¿Qué significa? Por ejemplo, otra vez voy a utilizar el primer ejemplo. Hay una ciudad con 100 personas. De estas 100 personas, tenemos 80 personas que nacieron aquí, en esta ciudad, por ejemplo, en Bogotá, y 20 personas no nacieron en esta ciudad, ¿cierto? De eso se encarga también de estudiar la demografía, ¿listo? También van a hablar de que, por ejemplo, tenemos 100 personas en la ciudad, de esas 100 personas, 80 personas están vivas y 20 personas, por ejemplo, fallecen el día de hoy, ¿listo? Eso también se encarga de analizar la demografía. Otro ejemplo puede ser que otra cosa, la natalidad, por ejemplo, cuando hablan de natalidad, hablan de nacimientos, ¿listo? ¿Cierto, Nicolás? De los nacimientos que va a haber en un lugar o en un territorio. Entonces, hay 100 personas en esta ciudad. De estas 100 personas, el día de hoy están en un promedio de entre el primer año de vida y los 60 años, y 20 personitas están entre los 0 meses a un año. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que nos está indicando cuántas personas nacen por día, por ejemplo. En este caso, 20 personas nacieron en un día. Es un ejemplo, ¿listo? De cuántas personas nacen, cuántas personas fallecen en el día, puede ser, o en una semana, o en un año, o en un mes. Esto también nos permite analizarlo, la demografía, ¿listo? ¿Cómo está moviéndose la población? Por ejemplo, si en este caso nosotros vemos que 20 personas están naciendo todos los días, pues imagínense cuántos vamos a tener en una semana si siguen naciendo todos los días de a 20 personas. ¿Cierto? Es un ejemplo. Listo. Germán, por favor, continúas con la lectura. ¿En dónde vamos? Tú debes saber dónde vamos. ¿Listo? El siguiente párrafo. ¿Puedo leer? Germán, ¿qué pasó? ¿Sí puedo leer? Regálame un momento que leí la palabra Germán y ya. A partir de esta... No.
Dime, Germán, no te escucho nada. Voy a darle la palabra a Juan Andrés, listo, para que puedas ver en dónde vamos. El estadista y sociólogo árabe y Khaldun 1362 a 1406. Está considerado como el prisionero en el ámbito de la demografía. Fue quien comenzó a recopilar información estadística para estudiar a las poblaciones y generar nuevos datos a partir de estas estadísticas. Los británicos John Grant 1620 a 1674 y Thomas Malthus Malthus. Malthus. de 1766 a 1834. También hicieron grandes aportes al desarrollo de la demografía. Muchas gracias, Juan Andrés. Listo, entonces aquí nos van a hablar un poco de la historia de la demografía y nos hablan de que la demografía se remonta a los años de 1300, ¿cierto? 1332, ¿cierto? Hace muchos, muchos años, demasiados, ¿cierto? Y nos van a decir que este señor empieza a decirnos, empieza a decir, mire, vamos a recopilar información para poder estudiar cómo se comportan las poblaciones. ¿Ustedes han escuchado algo del censo? ¿Cierto? En el censo, por ejemplo, a los papitos les preguntan, les hacen preguntas como, ¿cuántas personas viven en la casa? ¿Cierto? ¿En qué trabajo se desempeña? ¿Cierto? ¿Qué trabajo tienen? Por ejemplo, ¿qué edad tienen los miembros de la familia o las personas que viven en este hogar? ¿Cierto? ¿Para qué es esto? Esto es información importante para saber, por ejemplo, en el caso de la edad. Entonces, preguntan cuántos niños hay en la casa. Entonces, por ejemplo, en un promedio, en una ciudad se pueden hablar de que, es un ejemplo, ¿no? De que existen 400 niños, 450 niños. Hay, por ejemplo, 680 adultos entre los, ¿qué? Entre los 30, perdón, entre los 18 y los 40 años. Los niños vamos a hablar que están desde los 0 meses o 0 años hasta los 18, ¿listo? O hasta los 17. Y que existen aproximadamente 230 personas que son adultos mayores o personas entre los 40 y los 60 años. Y que adicional a esto vamos a tener 180 personas que están en un promedio de edad entre los 60 años y los 90, digámoslo así. ¿Cierto? Quiero que hagamos un ejercicio. Sumen cuántas personas existen en total. Entonces, vamos a sumar estos números. ¿Cuántos hay? ¿Alguien me da la respuesta, por favor, rápidamente? Teacher, hay 13. ¿13? 130. No. Yo digo que es 1 millón.
ser 1369. 1540. 360. Profe, yo no me... Ah, ya. 1540. A ver, Ay, Profe, 990. 1590. 1540. 1590. 1540. 919. Julia, ¿qué horas vas a llevar la ancheta? 1540. Listo, vamos a desactivar todos el micrófono. 1507. Listo. Por favor, silencien el micrófono. 1540, muy bien. Ese es el total de la población que existe. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos adultos mayores hay en esta población? Juan Andrés, te escucho. 180. 180. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la población? ¿Qué rango de edad es el que tiene más porcentaje o más cantidad de personas de la población? El de los adultos, los de 18 a 40 años. Listo, muy bien, perfecto. Excelente. ¿Y cómo pudimos conocer esta información? Por medio de las estadísticas, ¿cierto? Por medio de las estadísticas pudimos entender este tipo de porcentajes. Entendimos que la gran mayoría de la población está entre los 18 y los 40 años de edad, ¿cierto? Ese es un dato que nos proporciona la estadística, que podemos entender a partir de realizar un análisis estadístico. ¿Y que cómo obtenemos esa información? Mucha de esta información la obtenemos a partir de, por ejemplo, del censo y de otras actividades que se van desarrollando para recopilar información. ¿En dónde más nos recopilan información? Por ejemplo, en los supermercados, ¿cierto? En los supermercados a veces les preguntan a los papitos el número de la cédula, ¿cierto? Y ellos van viendo qué productos van comprando las personas, ¿cierto? Ellos tienen unas bases de datos en las cuales pueden saber la cantidad de personas, qué productos están consumiendo con mayor frecuencia y así poder también surtir los supermercados de cierta cantidad de productos. ¿Listo? Para todas estas actividades nos sirve la demografía. Germán, una pregunta. 2 minutos, 1 minuto, Germán, por favor. Listo, muy bien. ¿Hasta aquí todos vamos entendiendo? Por favor, en verdad que estemos entendiendo. Necesito que sean muy sinceros en ese aspecto para poderles dar respuesta en estos momentos a sus preguntas. Que no nos suceda como nos sucedía en la clase pasada, que muchos tenían dudas sobre el tema. ¿Listo? Christopher, ¿entendiste la explicación? ¿La demografía para qué sirve? ¿Estás seguro? Listo. Entonces, cuando yo les vaya a preguntar, por favor, que la respuesta no me la puedan dar. Santiago Arevalo, ¿en dónde está? Santiago. Listo. Mucho cuidado porque yo estoy teniendo en cuenta esto y en este bimestre voy a tener este tipo de cosas para la calificación final, ¿listo? En el colegio tenemos el área de comportamiento. En esta ocasión también vamos a tener en cuenta puntualidad, participación y demás. Listo, muy bien. Por favor, observamos el mapa conceptual que vamos a encontrar en la página 99. Vamos a situarnos todos allí. ¿Listo?
Esto es un mapa conceptual. ¿Qué significa un mapa conceptual? Que tenemos un concepto en general que va a ser la demografía y de manera organizada nos van a explicar de qué consta o cómo podemos entender el concepto de demografía. Entonces nos dicen que la demografía busca comprender el comportamiento espacial y temporal de las sociedades, ¿cierto? En un territorio en específico. También nos hablan de que la demografía se va a caracterizar ¿por qué? Por presentar datos que representen a grupos o individuos. ¿Qué significa? Los valores que nosotros dábamos, ¿cierto? Hace un momento. Esos son los datos que nosotros vamos a tener. ¿Qué va a hacer también la demografía? A dar un uso prioritario a la estadística, a los números para poder entender cómo se comportan las sociedades. Y también van a hacer uso de la cartografía o de los mapas para poder, ¿qué? ¿Qué hacen en un mapa? Por ejemplo, en un mapa cuando se hacen los censos, ¿cierto? En los mapas van a poner en color, van a determinar una serie de colores para poder decir, por ejemplo, en este departamento hay la mayor cantidad de la población es niños menores de 17 años. En este departamento hay mayor cantidad de personas adultas. En este departamento van a haber personas mayores de edad, o sea, entre los 60 y los 90 años, ¿cierto? Así van a ser en la cartografía. Algunos de los mapas van a estar pintados con colores y esto nos va a ayudar a entender cómo se está comportando una población. Entonces, la demografía también se va a ayudar de los mapas o de la cartografía para poder explicar los fenómenos de una sociedad o las situaciones que está viviendo una sociedad en un momento determinado. Ustedes no sé si han visto de pronto algunos mapitas que están circulando en las redes sobre la cantidad de personas que están enfermas en el país. Eso, y ven que algunos de esos mapas tienen colores, ¿cierto? En donde más hay personas enfermas, en donde hay menos, en donde de pronto hay solo un caso y lo van a encontrar con colores diferentes, ¿cierto? Y unos colores más oscuros que otros. Para eso se utiliza toda esta información demográfica, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, para ver cómo se está comportando en estos momentos el virus, ¿listo? También nos dice este mapa conceptual que la demografía es la disciplina encargada de estudiar a las poblaciones. ¿Qué significa las poblaciones? Las personas, todas las personas que van a estar en un territorio determinado. Puede ser un territorio urbano o puede ser un territorio rural también, ¿listo? No solamente las ciudades, sino también el campo. Por ejemplo, para saber cuántas personas cultivan la papa. ¿Cómo sabemos que en Boyacá la mayoría de las personas cultivan papa? Porque se hacen en los censos, también a las personas de las poblaciones rurales se les pregunta, bueno, ¿y si usted en su finca a qué cultivo se dedica? Ah, no, mire, yo me dedico al cultivo del tomate, o no, yo me dedico al cultivo de la papa. Esa información nos va a permitir también hacer unos mapas y saber si la población siembra la mayor cantidad de sus terrenos en papa o en otro producto distinto. ¿Listo? ¿En qué se basa la demografía? Que es lo otro que también nos habla el mapa conceptual que estamos viendo acá. Y dice que en información numérica. ¿Qué es la información numérica? Lo cuantitativo o los números. ¿Listo? Todos vamos entendiendo hasta allí, Nicolás. Te veo entretenido. ¿En qué se basa la demografía? La demografía interpreta las personas donde los mapas muestran donde las personas se tienen más con esto, donde encuentra con diferentes tipos de colores. Estás muy disperso, ¿listo?
Tienes varias ideas, pero evidentemente no me estás prestando atención, ¿listo? Entonces, por favor, te recomiendo estar más atento. Tienes algunas ideas de lo que es la demografía, pero vamos a, por favor, a estar más atentos, ¿listo? Sí, señora. Muy bien. Muy lindo ese gato, Scarlett. Vamos a hacer una pausa.